Hola, hola muchachos, ¿qué tal? Bienvenidos a la octava clase de física para el segundo medio del programa EAR Chile. El día de hoy vamos a hablar de la unidad número 8 que tiene por título La Tierra y el Sistema Solar. ¿Cuáles son los contenidos? Vamos a hablar del universo, las galaxias, la Vía Láctea, el Sistema Solar, la Tierra, los fenómenos geológicos y dentro de esto vamos a hablar de los sismos, movimiento de placas, formación de volcanes y de cordilleras. Por último, vamos a hablar de la Luna y sus efectos en las mareas. Partamos. El universo. Ustedes saben que el universo es todo lo que existe, es todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que nosotros somos capaces de ver y lo que incluso nuestros ojos son incapaces de ver, como por ejemplo los microorganismos, ¿cierto? Como bacterias, por ejemplo, virus, ¿ya? E incluso estructuras o materia de gran tamaño, porque por estar muy lejos nosotros no podemos ver, como son otras estrellas, otros planetas, asteroides, ¿ya? Y todo lo que existe, ¿cierto?, en el espacio exterior. O sea, vamos a tener claro entonces que el universo consiste en la materia, energía, espacio y tiempo. Todo, todo lo que nos rodea, ¿cierto? Todo lo que somos capaces de ver y no ver, ¿cierto?, a nuestro alrededor es el universo. Las galaxias, las estrellas y planetas son algunos, por ejemplo, de los cuerpos que forman el universo, ¿ya? Sin embargo, el 90% del universo es una masa oscura que no podemos observar. Es espacio vacío o bien cuerpos, ¿cierto?, que nosotros no tenemos la capacidad de poder ver, ya que no emiten luz o no reflejan luz. Entonces, todos nosotros, todo lo que compone, ¿cierto?, a nuestro alrededor, el tiempo, todo, ¿cierto?, las fuerzas, la energía, todo es considerado universo. ¿Cómo se hubiese originado este universo? Hay muchas teorías, han existido muchas teorías que tratan de explicar cómo se hubiese formado el universo. Una de ellas, y la más conocida, es la teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang, o gran explosión, se supone que hubiese ocurrido alrededor de unos 15.000 años. Actualmente se maneja una cifra más exacta, más precisa, que alrededor de unos 13.800 millones de años, perdón. 13.800 millones de años. Estamos hablando muchos años. Toda la materia, ¿cierto?, del universo que está en un comienzo muy compactada, en un pequeño espacio, muy diminuto, muy pequeño, muy apretada, llamada singularidad. Esa materia, esa masa, todo el universo está contenido en ese pequeño espacio. Hubiese en algún momento experimentado una hiperexpansión, es decir, primero una gran contracción y luego una gran expansión. Esa expansión hubiese empezado a producir, con el paso de los años, millones de años, la formación de los primeros átomos y la formación de los primeros cuerpos celestes, galaxias, estrellas y los distintos componentes del universo que conocemos hoy en día. La teoría del Big Bang se apoya principalmente en distintas teorías y estudios que hablan, por ejemplo, de la expansión que está teniendo el universo. Se piensa que la distancia entre una galaxia y otra, entre una estrella y otra, entre los planetas, cada vez va en aumento. O sea, se está expandiendo, está haciéndose cada vez más lejos uno de otros componentes. Eso apoya a esta teoría del Big Bang, del universo en expansión. Las galaxias, ¿ya?, corresponden a un gigantesco sistema que está formado por estrellas, planetas, polvos, gases, ¿ya?, y materia oscura. Están todos unidos gravitacionalmente. O sea, todos tienen una cierta cercanía. O giran en torno a un cierto sector o se encuentran, ¿cierto?, cercanos a un sector, ¿ya? O sea, estamos hablando de que una galaxia es un conjunto de estrellas con sus planetas y demás componentes. En el universo se piensa que hay un centenar de miles de millones de galaxias. O sea, estamos hablando que existen muchísimas galaxias. Cada galaxia se piensa que puede estar formada a su vez por centenares de miles de millones de estrellas.
y otros astros, como los planetas, los cometas y satélites naturales. Las galaxias se pueden clasificar de distintos grupos. Por ejemplo, hay elípticas, como esta de acá, o lenticulares, que es como una pequeña lenteja, como un pequeño botón. También hay galaxias de tipo espirales, ¿ya? Galaxias irregulares que tienen formas distintas, y galaxias espirales barradas, que tienen una forma similar a las espirales, pero que están más alargadas, con extremos, no tan redondeadas como esta. En 1930, el astrónomo Edwin Hubble clasificó las galaxias en elípticas, espirales y irregulares. Fue la primera clasificación que se hizo de las galaxias. Bien, la Vía Láctea corresponde a la galaxia en la cual nos encontramos nosotros. Corresponde a la galaxia de tipo espiral barrada, ¿ya? En la que se encuentra cierto sistema solar y por ende la Tierra. La galaxia Vía Láctea posee un diámetro medio de unos 100.000 años luz. ¿Qué significa esta? Que uno podría pensar que es una unidad de tiempo por la palabra años. Pero recuerden, años luz es una unidad de distancia, ¿ya? El que tenga 100.000 años luz es aproximadamente una distancia de 1.000.000.000 de kilómetros, es decir, 1.000.000 de millones de kilómetros. Se calcula que contiene entre 200.000 millones y 400.000 millones de estrellas. La Vía Láctea forma parte de un conjunto de unas 40 galaxias llamado grupo local. Hay 40 galaxias cercanas y a ese grupo se llama grupo local. La mitología griega explicaba la formación de la Vía Láctea, que significa en latín camino de leche, como la leche de Hera, esposa de Zeus, ¿cierto?, que estaba derramada en el cielo cuando amamantaba a Hércules. De ahí viene el nombre de Vía Láctea. Entonces, por ejemplo, esta sería la Vía Láctea, ¿cierto? Esta galaxia de tipo espiral barrada, en el cual en un extremo, llamado brazo Orión, ¿cierto?, esta salida que se ve acá, se encontraría el sistema solar más o menos por acá. Acá estaría el sistema solar en esta galaxia espiral barrada. Por lo tanto, sería el Sol, una pequeña estrella dentro de todo el universo, dentro de toda esta galaxia, ¿cierto?, en el cual se encuentran los planetas. Si ustedes se fijan, la cantidad de soles o de estrellas que tiene esta galaxia es inmensa. Siendo la Vía Láctea una galaxia no de las más grandes, sino que una galaxia de las más pequeñas dentro del universo. Pero las miles de millones de estrellas que hay, ¿cierto?, hace que se vea tan diminuto nuestro sistema solar, nuestro Sol con nuestros planetas, ¿cierto?, que incluso sea impercibible en toda esta galaxia. El sistema solar acá aparece aproximadamente porque no es fácil, no es posible localizarlo exactamente. Ahora, el sistema solar es un sistema planetario que está compuesto principalmente por 8 planetas, ¿ya?, cada uno de los cuales gira en una órbita propia por efectos de la gravedad alrededor de una única estrella llamada Sol. Tienen órbitas de tipo elíptica. El sistema solar se ubica, como dijimos, en el brazo Orión, uno de los brazos de la espiral de la Vía Láctea. Cada 225 millones de años, el sistema solar completa un giro en torno al centro de la galaxia. O sea, el sistema solar se mueve en torno a la galaxia, ¿cierto? Y eso demora 225 millones de años. Así como los planetas giran alrededor del Sol, el Sol y todo su sistema planetario gira alrededor de la galaxia, del centro de la galaxia. Se mueve a unos 270 kilómetros por segundo la galaxia. O sea, estamos hablando de que, el sistema solar, perdón. Estamos hablando de que tienen un movimiento bastante rápido. ¿Sí? Sobre la Tierra. La Tierra tiene ciertas características. Perdón, antes que todo. Cuando hablamos del sistema solar, si ustedes se fijan acá, tenemos a Mercurio, el planeta más cercano al Sol. Le sigue Venus, después está nuestro planeta, el tercer planeta, ¿cierto?, el sistema solar, la Tierra, ¿ya?,
Marte le sigue, Júpiter, el planeta más grande, Saturno con sus anillos, Urano, Neptuno. Anteriormente, hasta el año 2003, se consideraba un noveno planeta, a Plutón, ¿cierto?, que era perteneciente al sistema solar. Del año 2003 se planteó que Plutón, por no tener una gravedad adecuada, por no tener una órbita adecuada y porque su tamaño era muy inferior al resto del planeta, se consideró que Plutón no era ya un planeta del sistema solar. Se le considera actualmente como un planeta enano, para decirlo de una forma más amena, ¿cierto? Pero sin embargo no está considerado como un planeta del sistema solar, ¿ya?, a Plutón. Ahora sí, la Tierra, nuestro planeta, ¿cierto?, viene del origen latino Gea, deidad griega de la feminidad y la fecundidad. ¿Ya? Es el tercer planeta más cercano al Sol, es el más denso y es el quinto mayor planeta de los 8 del sistema solar. Se forma hace aproximadamente 4.600 millones de años, es que existe la Tierra, como una masa caliente primeramente y después fue enfriándose, produciendo distintos cambios tanto terrestres como a nivel, ¿cierto?, de los océanos. Se formó hace aproximadamente, como dijimos, 4.600 millones de años y un 71% de su superficie se encuentra cubierto de agua salada. Estas son características que ustedes no tienen que memorizar como tal, pero sí me interesa que ustedes tengan algunas ideas de estas cifras, de estos valores. Por ejemplo, que el radio ecuatorial de la Tierra es de 6.378 kilómetros, o sea, una distancia bastante alta. Eso es lo que es la distancia desde el centro de la Tierra hacia la superficie, ¿sí? La masa es de 5,98 por 10 a la 24 kilogramos, o sea, son 598 con 22 ceros hacia la derecha. Es una cifra muy grande. La densidad es de 5.520 kilogramos por metro cúbico. Distancia del Sol, eso, 149.600.000 kilómetros. El día de la Tierra, es decir, su periodo de rotación frente a un eje, ¿cierto?, es de 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. No es exactamente 24 horas lo que dura un día, sino que son 23 horas, 56 minutos, 4 segundos. El año es un periodo de revoluciones el periodo en el cual la Tierra gira alrededor del Sol, da una vuelta completa. Y eso tiene una duración de 365,26 días. Esos 20,26 días hace que cada 4 años, ¿cierto?, corresponda a un día más. Es decir, esto es un cuarto de día. Ese 0,26 es aproximadamente un cuarto de día. Por eso es que cada 4 años tenemos un día más. Es así como aparece el año bisiesto. Es decir, cuando febrero tiene 29 días. La velocidad orbital es de 29,8 kilómetros por segundo. Esa es la velocidad con que orbita alrededor del Sol y tiene una temperatura media superficial de 22 grados Celsius. Ustedes saben que esas temperaturas se hacen más extremas tanto en invierno como en verano. Esto es importante y lo tienen que saber porque se pregunta de aquí hasta el fin de año y hasta los restos de enseñanza media, ¿qué es la aceleración de gravedad? ¿Ya? La aceleración de gravedad se va a tener un valor de aproximadamente 9,8 metros por segundo al cuadrado, que es la aceleración, ¿cierto?, con la cual los cuerpos se dirigen hacia el centro de la Tierra o hacia la superficie terrestre. 9,8 en algunos lados se puede utilizar hasta 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Cómo es la Tierra por dentro? ¿Ya? La Tierra por dentro, o las capas de la Tierra, ¿cierto? ¿Ya? A todo esto, la capa terrestre se le llama geósfera, ¿sí? La geósfera es la capa terrestre, ¿cierto?, que está bajo el mar, bajo los niveles de mar, o bajo, ¿cierto?, la superficie sólida de la Tierra. ¿Ya? Está compuesta básicamente por 5 capas, ¿ya?, que van aumentando en densidad y en temperatura. O sea, cada vez que va más hacia el centro es más caliente, una temperatura más alta, y a la vez más apretada la materia que está ahí, más densa, ¿sí? Dice, estas capas son desde la más externa a la más interna, o al núcleo, sería la corteza terrestre, que es lo que está afuera, ¿cierto? Y en la superficie tenemos lo que se llama suelo,
¿ya? O litosfera, ¿ya? Suelo o litosfera. Después viene el manto superior, que es una capa que está bajo la corteza terrestre. Posteriormente le sigue el manto inferior, y ya más hacia el centro está lo que es el núcleo externo y después el núcleo interno. ¿Sí? Se conocen entonces estas 5 capas de la geósfera: corteza, manto superior, manto inferior, núcleo externo, núcleo interno. ¿Sí? Eso hace que el centro de la Tierra sea una gran masa compacta, muy dura, pero de temperatura muy alta. ¿Sí? Por otro lado, la atmósfera, que es la capa de gases que está sobre la superficie terrestre, ¿ya? Y que forma parte también del planeta Tierra, está formada por distintas mezclas de gases, ¿ya? La atmósfera rodea a la Tierra posee aproximadamente unos 10.000 kilómetros de espesor, o sea, de la superficie terrestre, ¿cierto?, donde nosotros estamos empezando, hasta donde está ya el espacio exterior. Hay alrededor de una distancia de 10.000 kilómetros, ¿ya? Y en él se producen todos los fenómenos climáticos y meteorológicos, ¿ya?, que van a afectar al planeta Tierra. La atmósfera se divide en 4 capas, ¿ya?, según la presión que exista, la densidad que están apretados estén los gases y la temperatura que existe, ¿ya? De menor a mayor altura está primero la troposfera, que es la capa de la atmósfera en la cual nosotros respiramos. Y existe, ¿cierto?, el aire en proporciones que nosotros conocemos. Por ejemplo, el aire que nosotros respiramos es un 75% aproximadamente de nitrógeno, ¿ya? Perdón, miento, es alrededor de un 80% de nitrógeno, ¿ya? Un 79%. Y un 20%, ¿ya?, es oxígeno. El resto, como 1% que queda, son restos de gases. Ese es el aire que nosotros respiramos, nitrógeno y oxígeno principalmente. La siguiente capa, en la troposfera, aprovecho de decir que la capa donde nosotros respiramos, además es la capa donde realmente ocurren los cambios climáticos. Acá es donde están las nubes, acá es donde ocurre la lluvia, los relámpagos y todo, ¿sí? La troposfera, donde se acumulan los contaminantes principalmente. Una segunda capa es la estratosfera, la que viene después. La capa de estratosfera es la capa en la cual se encuentra la capa de ozono, ¿ya? Famosa capa de gases que permite protegernos de la radiación ultravioleta excesiva, ¿cierto?, que viene desde el sol. En la siguiente capa está la mesósfera, ¿ya? Esta es una capa en la cual la temperatura empieza a ser un poco más fría. A medida que voy aumentando, la temperatura va disminuyendo, ¿ya? La mesósfera es una capa en que ya es difícil respirar. Los aviones vuelan en la estratosfera principalmente, ¿ya? En la mesósfera entonces es una capa más fría, cuesta respirar, ¿cierto? O sea, ya no hay oxígeno suficiente para poder respirar, ¿ya? Y a medida que aumento, que salgo de la mesósfera, entro a la termósfera. La termósfera es una capa más caliente, una capa muy caliente, en cual la temperatura, si antes estaba fría, acá empieza a aumentar, y aumenta a una temperatura muy alta. Es por eso que los meteoritos, las estrellas fugaces que uno ve, se encienden, por decirlo así, en esta capa. Acá está una capa pequeña que se llama ionosfera, entre medio, ¿sí? Por último, la capa más externa de la atmósfera se llama exósfera, y es la capa que está compuesta casi por hidrógeno y helio, muy similar a como está conformado acá en el espacio exterior, ¿sí? Es una capa que no tiene límites muy definidos, o sea, se confunde muchas veces cuál es la exósfera y qué es espacio exterior, ¿ah? Pero estas son las capas principalmente, ¿ya?, de la atmósfera terrestre. ¿Qué fenómenos geológicos ocurrieron en la Tierra? Hay una teoría que se llama la teoría de la deriva continental. La teoría de la deriva continental fue propuesta por el geólogo alemán Alfred Wegener, ya en 1912. En ella propone la hipótesis de que los continentes que existen actualmente, que están así, ¿cierto? América, América del Norte, África, Europa, Asia, ¿cierto?, y Oceanía, antes estaban juntos de esta forma,
sea, están formando una estructura, ¿cierto?, muy grande, ¿ya?, que se llama Gondwana o Laurasia, ¿ya?, y que en realidad tenía distintas partes que en conjunto se le llamaba Pangea, ¿ya? A esta estructura, a este continente anterior que se formó, se fue fragmentando por distintas condiciones terrestres, como temblores, terremotos, movimiento de las capas. Es una teoría que se plantea debido a que actualmente los continentes siguen alejándose uno de otro, ¿sí? Ese movimiento constante a través de miles de años o millones de años, ¿cierto?, podría haber provocado la separación de este continente inicial, ya más grande. Eso también explica por qué algunas especies que se encuentran, por ejemplo, en África, también están en América del Sur, o están, por ejemplo, en lugares como América del Norte, ¿sí? O como, por ejemplo, ciertas especies vegetales, ciertos hombres originarios, ¿cierto?, los primeros antepasados del ser humano, del Homo sapiens, ¿cierto?, pudieron haber migrado de un lugar a otro. Otro fenómeno geológico importante es la teoría de la tectónica de las placas, ¿ya? La corteza terrestre está dividida al menos una docena de placas rígidas, placas tectónicas, son placas de tierra, que se mueven entre sí. Estos bloques descansan sobre una capa de roca que es semifundida, que está bajo, ¿cierto?, esto, a nivel ya del manto o de capas del núcleo externo, ¿cierto?, que se están moviendo, ¿ya?, constantemente. Eso se llama astenosfera, esa capa que se está moviendo, ¿ya? Eso está forzando las placas que están más arriba a que se mueva también, que se hundan o que se levanten, ¿ya? Al moverse las capas superficiales de tierra, entre los bordes, las fronteras entre las capas, de todas las fronteras que están acá definidas, ¿ya?, empieza a ocurrir fenómenos geológicos súper importantes, ¿ya?, como por ejemplo que se junten dos capas de estas, empiezan a sobreponerse una sobre otra y se hubiesen dado origen a las cordilleras, por ejemplo, ¿ya?, a los volcanes, con distintas salidas de la asterósfera, ¿ya?, provocando por lo tanto que ciertos volcanes puedan estar activos o no, ¿ya?, y la generación por lo tanto también de terremotos, temblores, ¿ya? El movimiento de capa es algo que se ha comprobado, ¿cierto?, que existe, que hay movimientos de capa, ¿ya?, y que son causantes efectivamente de sismos, ¿ya? En la teoría tectónica de placas podemos encontrar, por ejemplo, una frontera divergente, ¿ya? Esta es la zona a lo largo de la cual se alejan dos placas entre sí y es en donde emerge una nueva corteza desde el interior de la Tierra. Por ejemplo, se separan y genera otra capa de tierra, ¿sí? Este tipo de frontera da origen a la formación de dorsales oceánicas y volcanes submarinos, o sea, hace que se formen pequeños como hundimientos terrestres, ¿ya? Hay también fronteras convergentes. Las fronteras convergentes son zonas a lo largo del cual se acercan dos placas, por ejemplo esta placa morada y esta placa rosada, ¿ya?, produciéndose una subducción de la placa más densa bajo la menos densa, o sea, se va hacia abajo, por decirlo así, como acá, ¿ya? Es una zona en donde se destruye corteza, se rompe. Este tipo de frontera da origen, por ejemplo, a las cordilleras, ¿ya?, a la formación de volcanes, por ejemplo, y es donde es lo más común para que el cual se produzcan los sismos, los terremotos. Entonces, fronteras convergentes, fronteras divergentes. Todo esto por el movimiento de placas, ¿sí? Las divergentes, ¿cierto?, más que nada hacen que se separen y producen agujeros. Las convergentes se juntan, chocan, ¿cierto?, y una se pone bajo la otra y por lo tanto se queda una elevación que permite formar ciertas formaciones montañosas. Todo esto estamos pensando que ocurrió a través de muchos años, ¿ya? Acá, por ejemplo, está una frontera transcurrente. En esta zona las placas se deslizan paralelamente una a lo largo de la otra, o sea, dos placas que una se mueve para acá, la otra se mueve para allá. No se crea ni se destruye corteza. Este tipo de fronteras son importantes generadores de sismos, producen muchos sismos. La falla de San Andrés, por ejemplo, que está en California, Estados Unidos, ¿ya?, es una frontera que es de tipo transcurrente, en la cual se observa estas grietas marcadas, ¿ya?
en la separación entre dos placas. ¿Cómo ocurren entonces los sismos, los temblores? ¿Ya? Este punto interior de la corteza, en donde se produce, por ejemplo, la liberación de energía durante un sismo, se va a denominar el hipocentro. El hipocentro es el centro donde está ocurriendo la liberación de energía. ¿Sí? La proyección vertical del hipocentro sobre la superficie se denomina epicentro. O sea, si el lugar bajo la tierra donde está ocurriendo la liberación de energía se llama hipocentro. Entonces, como nosotros estamos en la superficie, la ciudad está en la superficie, el lugar, por ejemplo, donde se siente principalmente la mayor fuerza, ¿cierto?, de este sismo, de esta energía, va a ser llamada epicentro. Epi es fuera, hipo es bajo. ¿Sí? Las ondas sísmicas corresponden a ondas mecánicas. ¿Se acuerdan ustedes de la materia de ondas mecánicas, ondas electromagnéticas? Estas, los sismos, temblores, son ondas mecánicas, ¿ya?, que se transportan a través de un material sólido, ¿ya?, viajando a través de la corteza terrestre, por ejemplo, y pueden llegar a ser de varios tipos, como por ejemplo ondas P primarias y ondas S secundarias, ¿ya?, y se dirige en todos los sentidos, hacia un lado, hacia otro lado, hacia abajo, hacia arriba, en 3 dimensiones. ¿Ya? Más que tener claro el tipo de onda, que me refiero que pueden ser ondas P, que pueden ser ascendentes, ondas S, que pueden ser ondas secundarias, ¿cierto? Lo importante es que ustedes sepan que los sismos, ¿ya?, se producen, ¿cierto?, por movimiento de las placas, y esas ondas son ondas mecánicas, perdón, que se transportan por niveles sólidos, y estas ondas pueden ser ondas transversales o bien ondas longitudinales. O sea, se puede mover en forma horizontal, por decirlo así, con respecto a la superficie terrestre, o en forma vertical con respecto a la superficie terrestre. ¿Sí? Perdón. ¿Cómo se miden los sismos? Los sismos se hacen necesario cuantificar la energía que se libera, de una forma en que, por ejemplo, veamos, chuta, ya, cuánta energía es la que realmente se está produciendo, términos ciertos físicos. Por otro lado, también se trata de cuantificar cuánto daño y cuánta destrucción produjo ese evento. ¿Ya? Para esto se cuenta con 2 escalas, principalmente, hay más. Está la escala Richter y la escala de Mercalli. La escala Richter, ya, mide magnitud, es decir, mide la energía que se libera en el hipocentro. O sea, esta es una forma de medir energía principalmente, ¿ya?, en la escala de Richter. La medición posee un valor único, que es independiente de la posición del observador. O sea, siempre es la misma y es un valor que se percibe, o que, mejor dicho, que no se percibe, sino que se mide, se debe medir, y es un valor único. ¿Sí? Las magnitudes se expresan a partir del 2.0. ¿Sí? O sea, del 2,0 en adelante tenemos magnitud escala Richter. Por ejemplo, la escala de Mercalli, por otro lado, es una escala que mide la intensidad del sismo. Esto mide principalmente el grado de destrucción. En otras palabras, cómo se siente. ¿Ya? Es la percepción de las personas o de los aparatos con respecto al efecto y daños que causa este sismo, tanto en la estructura, ¿cierto?, como en las personas. ¿Ya? Esta escala, la escala de Mercalli, varía dependiendo de la distancia que se encuentre con el hipocentro. O sea, una ciudad que está muy alejada del hipocentro va a tener una escala de Mercalli mucho más baja que una ciudad que está más cercana al hipocentro. La intensidad se expresa entonces en números romanos, del 1 al 12. ¿Ah? Entonces, en Chile, por ejemplo, que es un país de muchos temblores, muchos sismos, existen, por ejemplo, sismos importantes como el de Valdivia, los que ocurrieron en Valparaíso, ¿cierto? O los que han ocurrido acá en Santiago, que tienen escalas, por ejemplo, que están sobre, escalas de Mercalli que están sobre la escala 4 o 5 de Mercalli, ¿sí? Y Richter, ¿cierto?, también más o menos por esos lados. Recuerden ustedes que la escala Richter es una escala exponencial. Significa que si, por ejemplo, un sismo, escala Richter 2, ¿ya?, va a aumentar, por ejemplo, comparado a un sismo en escala Richter 3,
Eso significa que hay una diferencia no de un nivel de energía, sino que de 100 niveles de energía. ¿Sí? Perdón, de 10 niveles de energía. O sea, un sismo escala Richter 2 y un sismo escala Richter 3 son 10 veces más fuerte el escala Richter 3. ¿Sí? O sea, hay una diferencia exponencial importante. Ahora, si hablamos de la Luna es el satélite natural de la Tierra, ¿cierto? El único, de hecho. ¿Ya? Es el quinto satélite más grande de todo el sistema solar. Es el satélite más grande del sistema solar en relación al tamaño con su planeta. O sea, la diferencia entre la Tierra y la Luna no es tanta comparada con otros satélites de otros planetas. Posee un cuarto del diámetro de la Tierra, o sea, es bastante grande. 25%, por decirlo así, el tamaño de la Tierra. ¿Ya? La Luna rota sobre sí misma y durante el mismo periodo del mes muestra la misma cara hacia la Tierra. O sea, todo el tiempo, en un mes, ¿cierto?, muestra la misma cara hacia la Tierra, pero a la vez está girando sobre ella misma, igual que la Tierra lo hace en el día. La Luna tiene un radio ecuatorial de 1728 kilómetros, una masa de 7,36 por 10 a la 22 kilogramos, ¿ya? Y una densidad promedio de 3.340 kilogramos por metro cúbico. La gravedad en la Luna, es 1,6 metros por segundo al cuadrado. Recuerden ustedes que la Tierra era de 9,8. Acá esto alrededor de unas 8 veces más baja. Como unas 5 veces más baja. O sea, uno sería 5 veces más liviano en la Luna que la Tierra. La distancia entre la Tierra y la Luna es de 380.000 kilómetros. Acá ustedes no tienen que aprenderse todos estos datos de memoria para nada, ¿ya? Lo importante de esta información que estamos viendo acá en el video es que ustedes tengan la idea, más que nada, o se hagan la idea, ¿cierto?, de las diferencias que hay, por ejemplo, entre la Luna, las características de la Luna y las características de la Tierra. Tampoco tienen que memorizarlo. Quizás, sí, la gravedad de la Tierra, sí, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Eso sí, porque lo van a ver y lo van a ocupar en el resto de la enseñanza media. Y en educación superior, los que siguen algo o que tengan que relacionarlo con esto, ¿cierto?, igual se va a ocupar. Las fases de la Luna. ¿Cuáles son las fases de la Luna? Hay 4 fases específicamente, ¿ya? Y esto ocurre cuando la Luna se sitúa exactamente entre el Sol y la Tierra. No podemos verla, ¿ya? O sea, si está la Tierra y está el Sol acá, ¿cierto?, nosotros está justo frente al Sol, la Luna, ¿ya? Nosotros no podemos verla. Esta fase se llama luna nueva, ¿sí? Por ejemplo, acá esta es la Luna, acá está la Tierra, este es el Sol. En esa fase se llama luna nueva. Nosotros no vemos la Luna, vemos solamente como su sombra. Al proseguir su órbita, cuando empezamos a verla como un semicírculo, ¿ya?, se dice que está en cuarto creciente. O sea, así se empieza a ver como parte de la Luna, ¿sí?, como un gajo de naranja, por decirlo así. Y si pasan los días, vamos a ir viendo que ese gajo de naranja noche tras noche se va haciendo más grueso. Entonces eso nos lleva a decir que es una luna creciente, que está aumentando de tamaño. Ahora, cuando la Tierra queda ubicada entre la Luna, acá está la Luna, y el Sol, podemos ver la Luna totalmente iluminada, ¿sí? Esta fase se llama luna llena. O sea, nosotros estamos acá, por ejemplo, de noche y vemos la Luna totalmente iluminada, luna llena. Cuando empieza a observarse nuevamente como semicírculo, o sea, empieza a desaparecer un poquito y cada noche que nosotros vamos viendo empieza a verse cada vez más pequeña, así primero, después así. Nosotros vamos a decir que esta es una luna menguante o cuarto menguante. Luna creciente, luna menguante. Cuarto creciente o cuarto menguante. ¿Sí? Ahora, siempre ha sido importante conocer la importancia de la Luna con respecto a las mareas. Las mareas son el resultado de la atracción gravitacional combinada de la Luna y el Sol sobre la Tierra. O sea, las mareas son en cierto modo cambios del nivel del agua, ¿cierto?, que se ven afectadas por la gravedad de la Luna y el Sol sobre la Tierra. Cuando el Sol y la Luna están alineados frente a la Tierra, así como se ve acá,
¿cierto? En esta imagen, ejercen su fuerza de atracción en la misma dirección, o sea, atracción hacia acá, atracción hacia acá, ¿sí? Produciendo entonces las mareas altas, o sea, esa atracción hace como que el agua se vaya hacia el sol, se vaya hacia la luna, y eso hace que el agua suba los niveles, ¿sí? En cambio, cuando el sol y la luna atraen a la Tierra en direcciones distintas, por ejemplo, la luna está acá en este momento y el sol está acá, atraen a la Tierra en forma diferente, acá las mareas son bajas, o sea, el agua se mantiene más, ¿cierto?, separada en toda la superficie, no sube tanto. Entonces, mareas altas, principalmente nosotros lo vamos a ver así, ¿ah? Y si la Tierra está acá, el sol acá, nosotros no vemos a la luna, ¿recuerdan? Por lo tanto, en las noches en que hay luna, periodo de luna nueva, ¿cierto? Nosotros no vemos, ¿ya? O sea, no vemos la luna, vamos a ver mareas altas. Pero cuando ya nosotros vemos la luna creciente o llena, ya nosotros vamos a tener mareas más bajas. Cuando la Tierra, ¿cierto?, el sol y la luna se encuentran completamente alineados, se produce también lo que se llama eclipse, ¿ya? Este puede ser de luna o de sol, puede ser total o parcial. Por ejemplo, si tengo el sol acá, la Tierra está en este sector, ¿sí?, y acá está la luna, ¿ya? Nosotros vamos a ver, por ejemplo, una luna menguante que se empieza, ¿cierto?, a ver oscura y tapada por la Tierra, ¿ya? Eso pasa porque los rayos del sol pasan por la Tierra y van tapando, ¿cierto?, la vista que nosotros vamos teniendo de la luna, ¿ya? Y eso se va viendo o va ocurriendo en forma rápida. O sea, normalmente es como que siempre está ocurriendo un eclipse, pero nosotros acá lo estamos viendo en forma muy rápida. Entonces estamos viendo que la Tierra, por ejemplo, está haciéndole sombra a la luna, producto que está justo detrás del sol, ¿sí? Está en una posición tal que no le llega luz a la luna, ¿cierto?, por otro lado. Entonces la luna se ve iluminada, pero la Tierra, al moverse, ¿cierto?, empieza a tapar poquito de la luna, hasta que la tapa completamente y se ve así como una sombra. Esto es un eclipse de luna, total de luna. Esos son eclipses parciales, ¿cierto? Se diferencia de la luna menguante y luna creciente porque esto ocurre rápido, ¿sí?, y ocurre en un cierto momento. Por otro lado, si está justo alineada el sol, la luna, la Tierra en ese orden, ¿cierto?, o sea, la luna entre medio de la Tierra y el sol, lo que se ve es esto. Lo que se ve es que vemos que la luna empieza a moverse en conjunto de la Tierra y en un momento que el sol de día, ¿cierto?, vemos que la luna pasa y se pone justo frente al sol. Y nosotros vemos al sol tapado por la luna, o vemos la sombra de la luna, ¿sí?, durante el día. Esto durante la noche. Esto sería un eclipse total de sol, cuando está completamente, ¿cierto?, tapado. Es por eso que se ve en un cierto sector y no en todos lados. Muchachos, eso es todo por ahora. Espero que les haya gustado el video. Estudien, repasen y ya nos queda solo una clase más. Cuídense, que estén bien. Nos vemos.